Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión especial de Pamboleros. Yo soy Juan Romero. Seguimos con estas ediciones de cuarentena, tratando de aprovechar de la mejor manera el tiempo posible en este encierro. Y bueno, el día de hoy con un invitado de super lujo nos acompaña nada más y nada menos que el gran Félix Fernández, portero campeón con el Atlante en el 93, portero seleccionado y actualmente comentarista de TUDN, al cual le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación para hablar un rato de fútbol con nosotros. Félix, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí pasando día tras día todo este tema de la cuarentena, toda esta crisis, todos estos cambios, asimilando, preparándonos, entrenando para lo que viene en adelante, porque será seguramente una realidad muy, muy diferente, ¿no? A la cual tendremos que entrar y tendremos que adaptarlos también. Pero encantado de estar aquí con ustedes en su programa. Muchas gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro, Félix. Muchísimas gracias. Y saludo también con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Fernando Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanito. Buenos días, Félix. Igual, muy contento de que estés con nosotros en este día y para platicar un poco de fútbol, anécdotas y mucho más. Así es. Y bueno, pues vamos a darle porque luego el tiempo nos apremia. Félix, quisiéramos que nos contaras, aprovechando que estás aquí con nosotros, un poco acerca de ese Atlante, campeón del 93. Ya pasaron 27 años, lo que son las cosas, se va el tiempo volando, pero a pesar de ello, la gente sigue teniendo en la memoria a ese equipo, el atlantismo sigue teniendo tatuado en la memoria a esos jugadores, que lo que son las cosas el día de hoy, pues son protagonistas de, ahora sí que de diversos ámbitos de la dirección técnica, son directivos, son como comentaristas. Y vaya, también hace unos días hablábamos con el Potro Gutiérrez, que nos decía que era un equipo con un perfil académico alto, lo cual pues me parece se ha visto reflejado en la mayoría de ustedes. ¿Qué nos podrías contar precisamente de ese equipo? Sí, Juan, bueno, fue una generación atípica, la de aquel Atlante, que tiene sus orígenes a finales de los 80s y gracias a una fusión que fue la de el Atlante junto con Coyotes Neza. En el 1987, el señor Juan Mata, empresario de automóviles, junto con Toño García, se asociaron para comprar el Atlante y después, casi de inmediato, compraron Coyotes Neza. El tema es que a Coyotes Neza lo trasladaron, vendieron la franquicia, se quedaron con un paquete muy grande de jugadores y con una franquicia en segunda división. Si no mal recuerdo, Coyotes Neza se mudó a Correcaminos porque había descendido y esa franquicia de Correcaminos en segunda división se convirtió en Potros Neza. Entonces, la fusión de tantos jugadores que había de los dos equipos permitió que se hicieran dos equipos también, uno para la primera división y otro para la segunda, y al final de cuentas la elección fue correcta y fue sorpresivamente efectiva. Al Atlante llega Ricardo Lavolpe junto con Rafa Puente, y en el equipo de Potros Neza lo dirigió Víctor Manuel Bucetich. Lo que sucedió al final de cuentas es que el Atlante en primera división quedó como sublíder, tuvo una gran temporada, la 88-89, y el equipo de Potros Neza termina por ascender en esa temporada 88-89, se vende la franquicia y se va a Veracruz. Entonces otra vez había muchos jugadores para un solo equipo. Después se tomó una decisión incorrecta que fue llevar al Atlante a Querétaro y el equipo termina por descender. Pero pues dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga, porque ese descenso sirvió para depurar muchísimo ese plantel del Atlante, aunque adquirieron también la franquicia de Querétaro en primera división. Recordemos que en la segunda división no se podía utilizar extranjeros, ni técnicos extranjeros, ni jugadores extranjeros. Entonces se hizo un plantel muy homogéneo en cuanto a edades, en cuanto a trayectoria, en cuanto a experiencia, en cuanto a salarios también, para enfrentar el torneo de segunda división con el Atlante, y fue una temporada
pues maravillosa, ¿no? Muy larga, muy desgastante, agotadora, un ascenso que se dio de manera muy dramática en Puebla en el año 91, en un tercer partido contra Pachuca, y la base de ese equipo después del ascenso, ya con Ricardo Lavolpe como director técnico único, en la temporada 91-92, pues conforma un gran plantel porque también sacan a los mejores jugadores de Querétaro, sobre todo los extranjeros, que estaban como Wilson Granolati o como Rubén Omar Romano. Se trae jugadores como Daniel Guzmán, por ejemplo, a Pedro Masachesi, a Miguel Herrera, que estaba en Querétaro, al profe Cruz también, y se conforma un equipo sumamente competitivo. Tan es así que inmediatamente la temporada después del ascenso, la 91-92, el equipo queda super líder. Nada más que por falta de experiencia y de manejo de partido, perdimos contra Cruz Azul en cuartos de final. Para la temporada 92-93, pues algo le cobramos al sistema de competencia, porque no fue tan buena la temporada, por muchas bajas durante toda la temporada también, por muchas convocatorias de selección nacional, porque hubo muchas suspensiones, porque hubo lesiones también. El equipo termina calificando en 10º lugar, pero como primero de grupo. Entonces evitamos el repechaje y en la liguilla pues enfrentamos a Necaxa, que era super líder, a León, que era el campeón, y después jugamos la final contra Monterrey y nos convertimos en campeones, ¿no? La segunda estrella del equipo del Atlante, para muchos sorpresivo, pero fue un equipo dirigido pues de manera magistral por Ricardo Lavolpe, que no tenía auxiliares. Era Ricardo Lavolpe, era el profe Bon Giovanni como su preparador físico, y párale de contar, no había entrenador de porteros, no había auxiliar, era un equipo pues muy austero, tan es así que varios jugadores que llegaron a prueba, a primer equipo, así tal cual, a prueba, alcanzaron a debutar, no se consolidaron, pero por ahí hubo un muchacho que trajeron de fútbol rápido, Norberto Anzorena, que se convirtió en un cambio recurrente, un muchacho muy hábil, muy, muy rápido, que sirvió como revulsivo. O sea, imagínate lo austero que era el Atlante en todos sentidos, que tenía que aceptar jugadores a prueba directamente al primer equipo. Le gustaban a Lavolpe y se la aventaba y se la rifaba, como el caso de Salvador Patiño, hermano de David Patiño, que también llegó, y no te miento, un mes después estaba debutando. Y además no solo debutó, me acuerdo que metió el gol contra Cruz Azul, con el que les ganamos en el Estadio Azteca, después metió otro gol. O sea, cosas muy extrañas que sucedieron en ese plantel, insisto, tan austero, que también llevaron a que nos unificáramos mucho, ¿no? Y tomando también la experiencia de la segunda división, se había formado un lazo muy fuerte con la afición del Atlante, que nos acompañó durante la segunda división por todos lados, que vivimos experiencias muy fuertes, muy violentas en varios estadios, y pues conformamos, la verdad que un grupo, incluso con los seguidores, pues muy estrecho, ¿no? Que hasta la fecha todavía vamos a los festejos en el aniversario, nos juntamos, hay un equipo de veteranos que constantemente se junta con estos fieles seguidores de tantas décadas, y nos juntamos a cotorrear. A veces me ha tocado por lo menos una vez al año, ¿no? Echar una cáscara y después ir a echar unos tragos y comer en casa de algunos de ellos, etcétera. Y pues se vuelve pues parte ya también de la vida y del orgullo de uno mismo. Y por supuesto lo que es inevitable es tatuarse los colores del Atlante, ¿no? O sea, volverse atlantista ya de manera irremediable, Juan. Sí, que de hecho tú hasta tienes un tatuaje del escudo del Atlante, si no me equivoco. Exactamente, lo tengo en la pantorrilla, sí. Empezó toda esta tradición con el centenario del Atlante en el 2016. Se me ocurrió hacer una dinámica y convocar a gente que quisiera tatuarse el escudo del Atlante, ahí junto a donde se iba a llevar a cabo una marcha después para develar una placa donde se fundó el equipo, y pues la respuesta fue muy buena. Tan es así que al año siguiente lo volví a hacer, y en el 2019 hice una nueva sesión, pero en Cancún, y la verdad que todas ellas con muy buena convocatoria. O sea, a mí me ha sorprendido, ¿no? Como hay incluso más gente que se anota
de los lugares que he ofrecido, y me preguntan constantemente durante el año cuándo va a haber otra sesión de tatuajes del Atlante. Así que ha resultado también una actividad curiosa y original, pero que ha tenido mucha aceptación. Sí, claro. Ahora, Félix, retomando, mejor dicho, un poquito de esta eliminación que mencionabas del 92 frente a Cruz Azul cuando fueron superlíderes, el Potro nos comentaba que para él el equipo se confió porque habían hecho precisamente un temporadón. Y bueno, quisiera preguntarte si tú crees que fue así. Y la otra sería, ¿cómo era su relación del grupo con Ricardo Lavolpe? Sí, yo creo que nos confiamos bastante, sobre todo porque habíamos jugado unos cuartos de final. En la ida de visitantes contra Cruz Azul le hemos ganado 3-1. De hecho, el gol de Cruz Azul cae hacia el final del partido y es el que termina por jodernos en la vuelta. Para la vuelta, sí hay un arbitraje muy polémico que se discute muchísimo, un gol anulado que a la fecha no entendemos qué pasó, pero al final de cuentas fue un mal manejo de partido y una confusión en cuanto a los goles de visitante, porque en algún momento pensábamos nosotros que teníamos la ventaja cuando realmente no la teníamos. Y imagínate cómo fue la confusión, que se tuvo que pedir al sonido local para que nos ayudara en la cancha, que dijera claramente cómo estaba el asunto, es decir, que Atlante necesitaba un gol, porque Atlante empezó a defender y decía, pero no, por el gol de visitante necesitamos otra anotación. Fue una confusión que terminó con una pelea, que terminó con suspensiones que nos pesaron muchísimo para el siguiente torneo. Incluso Miguel Herrera se fue castigado 9 partidos. Imagínate, 9 partidos después de lo que fue ese encuentro. La relación con Ricardo Lavolpe siempre fue de mucho respeto. La personalidad de Lavolpe impone mucho. No es un tipo fácil, no es un tipo muy alegre, es un tipo muy, muy exigente, muy particular, con una forma única de dirigir, de manejar sus equipos, y al final de cuentas nos adaptamos bien, ¿no? Un equipo que respondió sobre todo por la cantidad de jóvenes dispuestos a aprender y a llevar a cabo lo que él pedía en la cancha, y pues gracias también a las características de los diferentes jugadores se logró desarrollar un sistema de juego pues que se impuso bastante, que fue original, que tuvo también mucha, o sea que se imponía semana con semana porque tenía una característica de cambiar constantemente dentro de la cancha. Había varios directores técnicos dentro de la cancha que entendían perfectamente lo que quería Lavolpe, y ese equipo fue de los primeros en México que era capaz de cambiar de una línea de 3 a una línea de 4, a veces con 5, de utilizar los carrileros, de utilizar un contención, utilizar 2, de jugar con volantes extremos abiertos, a veces con un centro delantero, a veces con 2, a veces con un enganche. O sea, cambiábamos constantemente de formación y eso confundía muchísimo al rival, pero además era un equipo que no se conformaba con un gol, era un equipo que no se sabía defender, era un equipo que iba hacia el frente, y entonces se dieron muchos marcadores de 4-3, 4-2, 3-2, etcétera, que recibíamos bastantes goles, pero normalmente teníamos tanta llegada que convertíamos muchos, y había jugadores pues, como Luis Miguel Salvador y Daniel Guzmán principalmente, que tenían el gol pero puesto en la frente, ¿no? Claro. Fernando. Así es, no, definitivamente aquel Atlante era un equipo que conectó mucho con la afición, como decía Félix, definitivamente. ¿Ustedes dentro del vestidor sabían o estaban confiados en que podían ser campeones? O sea, ¿ustedes creían que sí podían ser campeones? Sí, porque la temporada 91-92, como ya mencioné, habíamos sido superlíderes, habíamos sido el mejor equipo de la temporada, no había cambiado mucho, había salido Rubén Omar Romano, nada más que se fue a Cruz Azul, y pues realmente no había llegado nadie. Quien llegó para la temporada 92-93, al final de cuentas no pegó, fue Daniel Brizuela, un jugador argentino que terminó incluso por ser dado de baja,
llegó Sergio González también, otro argentino que venía de Cobra Ciudad Juárez, que tampoco la pegó. Entonces, realmente no había cambiado mucho. El equipo tenía una gran alegría, tenía una gran confianza, no le tenía ningún respeto a ningún rival en ninguna cancha, ¿no? Entonces, yo por ahí cuento una anécdota de la final que me encanta recordar, porque creo que fue la muestra más clara de que el equipo estaba verdaderamente confiado de que iba a ganar, ¿no? Ya después de haber pasado los cuartos de final con Necaxa, la semifinal con León, me acuerdo perfecto que en Monterrey, el 29 de mayo del 93, o sea, constantemente en la ciudad de Monterrey era tal el ambiente y el fervor por la final, que el himno del Monterrey lo escuchabas en todos lados, prendías la televisión y estaba el himno de Monterrey, ibas por la calle también, las estaciones de radio impulsaron muchísimo al Monterrey. Con el himno era de los primeros equipos que habían cambiado su himno, que habían hecho una canción o un himno mucho más melódico y con coros y demás. Y se nos pegó tanto que nosotros en el autobús rumbo al Estadio Tecnológico íbamos cantando el himno de Monterrey. Entonces llegar al estadio, visitante, cantando el himno del equipo que vas a enfrentar, como que fue, ¿no? Algo completamente extraño, y la gente se quedaba de, ¿estos güeyes qué? O sea, vienen cantando el himno del Monterrey y todos cantándolo. Entonces, o sea, ya cantas el himno del Monterrey, ya qué más te da, ¿no? O sea, no te pesaba en lo más mínimo. Era un equipo muy, muy alegre también en cuanto a la convivencia. Y yo creo que esa es una de las muestras más claras, ¿no? De que el equipo estaba sumamente confiado para esa final. Pero sí, fue un equipo muy atípico. Yo lo platico hasta la fecha con Toño García, quien era nuestro presidente, y yo digo, pues es que yo a medida que lo reviso, digo, no es posible que ese equipo haya sido campeón. O sea, lo que es increíble lo que hicimos todos para que ese equipo fuera campeón. O sea, todo lo que tenía en contra ese equipo como institución también, y estoy hablando desde las instalaciones, desde el presupuesto, todo por donde le veas. Incluso, fíjate que, bueno, hay gente muy, muy clavada, afortunadamente, dentro de nuestro equipo, en los seguidores, y uno de nuestros más fieles aficionados, que uno termina haciéndose amigo de todos ellos con los años, es coleccionista de prendas del Atlante. Entonces me decía algo que yo no tenía la menor idea. Dice que estaba tratando de conseguir desde hacía muchos años la playera que se utilizó en el partido en Monterrey, en la vuelta en la final, y no la podía conseguir por ningún lado, y estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Decía que la característica y la única manera de saber que era la playera original, porque ha habido muchas copias desde entonces, es que en el escudo del Atlante los colores de la bandera están al revés. O sea, por un error de impresión, que imagínate, se imprimió mal el escudo, y entonces en lugar de verde, blanco, rojo, estaba rojo, blanco, verde. Pero era el único modelo. Entonces, para saber que esa playera era original, es porque los colores de la bandera estaban al revés. Y él decía, yo doy toda mi colección por esa playera. Y casualmente, en un Instagram Live que hice con Daniel Guzmán, resulta que él tenía la playera atrás, entonces me dice, mira la playera que tengo acá, para acompañar el Instagram Live y eso. Y le digo, ¿cuál es? Y me dice, es la de la final. Le digo, ¿es la de la final? Ay, a ver si es cierto, tiene los colores al revés. Entonces la agarra y la ve y dice, sí, tiene los colores de la bandera al revés. Claro, es la original. Bueno, pues casualmente en ese Instagram Live estaba Sergio conectado, que es el aficionado que te digo, y Daniel dice, le dije, hay un tipo que está conectado que se llama Sergio, dice que te da lo que sea por esa playera. Dice, no, en caliente ni se siente, dice, que venga por ella y se la regalo. Acabó, casualmente viven en Guadalajara los dos, y Sergio fue por la playera a su casa y se la dio así tal cual, ¿no? El tipo no se la creía, pero imagínate, todo esto también para decir, pues que era un equipo tan atípico que el escudo de la playera con la que jugaste la final estaba mal impreso, ¿no? Sí, claro. El equipo del pueblo, dirían por ahí, el Totalmente, Atlante. sí. Sí, y es otra muestra de ello lo que nos acabas de platicar. Pero, oye, Félix, pasando a otro ámbito también, fuiste parte también
de aquella selección del 94 que fue al Mundial de Estados Unidos, aquella selección que curiosamente también lo que son las cosas también es muy recordada por la gente, todo el grupo. La verdad es que a pesar de que ya pasaron muchos años, nos mencionan los nombres y de inmediato nos vienen a la memoria jugadores como precisamente Claudio Suárez, Jorge Campos, Alberto García Aspe, entre otros. Sí. ¿Cómo viviste precisamente esa Copa del Mundo? ¿Qué representó para ti asistir a ese mundial? Bueno, desde luego representar a tu país es lo máximo que aspiras, ¿no? Más como futbolista en una profesión, en una actividad tan popular, tan difundida, que despierta tanta expectativa en nuestro país. Es el principal método o medio de entretenimiento en México. Entonces, pues alcanzar la selección nacional sí es un gran orgullo. Yo tuve la enorme fortuna de ser elegido en esa selección, que era bastante competitiva, una selección que regresaba a los mundiales después de la suspensión por los cachirules del 88 al 90, que se perdió los Juegos Olímpicos de Seúl, que se perdió el Mundial de Italia, y que buscaba regresar, ¿no? Justamente al concierto internacional a partir de la Copa del Mundo del 94. Había estado Menotti antes, después tomó Mejía Barón, y tuve la enorme fortuna pues de ser del gusto de Mejía Barón, ¿no? Porque había arqueros como Nicolás Navarro, como el Gallo García, como Carlos Briones, que eran sumamente regulares en sus equipos, que tenían un gran nivel desde hace muchos años, pero pues al final de cuentas algo hubo ahí que le convenció a Miguel Mejía Barón para que yo fuera parte de ese plantel. Y sí, también es un plantel muy especial, un equipo muy especial de la selección del 94, porque había muchos líderes. Esa es la verdad. Había jugadores muy representativos del fútbol mexicano. Había líderes, había jugadores de leyendas como Hugo Sánchez, sin ir más lejos. Había un jugador como Luis García, que estaba triunfando en Europa, en el Atlético de Madrid, y el resto jugábamos en México. Recordemos que en ese entonces era muy raro que los futbolistas mexicanos fueran a Europa. Bueno, pues contábamos solamente con dos, el resto estábamos en México, pero era un plantel, pues sí, lleno de líderes, algunos líderes en cuanto al carácter, la personalidad, y otros líderes en cuanto al ejemplo. Por ejemplo, Claudio Suárez era uno de los grandes líderes de ese equipo. Bueno, pues es el jugador que más partidos tiene en selección nacional, incluso hasta el día de hoy. Pero el ejemplo que te daba Claudio Suárez todos los días, cada entrenamiento, cada partido, era maravilloso, ¿no? El desparpajo de Jorge Campos con todo su talento, con la capacidad de jugar dos posiciones. El caso de Ramón Ramírez, que era un jugador que por el costado izquierdo se imponía, no le pesaba absolutamente nadie, ni ninguna cancha. Que hablar qué decir de Joaquín del Olmo, por ejemplo, del Capi Ramírez Perales, de Beto García Aspe, de Marcelino Bernal, estaba Hermosillo, estaba García, estaba Sague, o sea, era un gran plantel. Estaba el Potro Gutiérrez, Luis Miguel Salvador también. Un plantel por donde le veías lleno de figuras y de jugadores que significaron mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Un plantel con muchísima personalidad, que, pues al igual que varios otros representativos en Copas del Mundo, estuvo muy cerca de pasar, ¿no? De ronda. Se ha hablado hasta el cansancio, qué fue lo que sucedió en esa Copa del Mundo del 94, que los penales, que los cambios, etcétera. Yo te diría que Miguel Mejía Barón, en los 15 años que yo estuve dentro del fútbol profesional, es el técnico que yo más admiré, al que más le aprendí. Un tipo de una sola pieza, una de las grandes influencias que yo tengo, no solamente en mi carrera de fútbol, sino en mi vida personal, es Miguel Mejía Barón, junto con Javier Aguirre, que era auxiliar de lujo en aquella selección, junto con Memo Vázquez también.
Era un equipo que creo que nos quedamos con la sensación de que daba para más, ¿no? De que esa eliminatoria de los octavos de final éramos más que Bulgaria. Pero ojo, Bulgaria tenía un gran plantel, un extraordinario equipo. También es así que llega hasta la semifinal y vende cara a la derrota y juega por el tercer y cuarto lugar contra Suecia. Pero pues es un plantel en el cual yo me siento muy orgulloso de haber formado parte, ¿no? Del cual aprendí muchísimo y que pues hasta la fecha, ¿no? También tengo mucha relación con varios de ellos, con la inmensa mayoría, y afortunadamente todos o casi todos han sido pues muy destacados en lo que se han dedicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora que mencionabas precisamente a varios de tus compañeros, otro con los que también me parece compartiste vestidor fue precisamente Benjamín Galindo, que bueno, Sí. desafortunadamente ahorita está atravesando un momento complicado de salud y esperemos que se recupere pronto, hasta donde sabemos va por buen camino, pero bueno, ojalá que siga de esta manera. Quisiéramos preguntarte, Félix, precisamente cómo era el maestro Benjamín Galindo como jugador y como persona. ¿Cómo lo veías al interior del Sí. vestidor? No, un tipo con el cual yo me identifiqué muchísimo desde el principio, con un corazón enorme, una gran nobleza. Era alguien, Benjamín era alguien que, si tú le decías, por ejemplo, qué bonita playera traes, ¿no? O sea, le chuleabas la playera que traía. El tipo se la quitaba y te la daba. Y tú, no, nomás te estoy diciendo que está bonita, que me gusta. No, tómala. Y se la cambiaba y hasta que no la aceptabas no se quedaba tranquilo. Con una bondad enorme, una clase espectacular, siempre sereno, ¿no? Jamás perdía la calma, siempre un buen consejo, un tipo que se preparaba muy bien, entrenaba muy bien, con una muy buena plática. Un tipo de verdad que despertaba mucho respeto, mucha admiración y también mucho cariño, ¿no? Porque además tú dices, pasan los años y no se le notan. Era el más veterano de nosotros e incluso él, pues el que juega el partido contra Bulgaria y lo juega completo, era el más veterano y no digamos que su desgaste físico era mucho, pero sí tenía la inteligencia de saber dónde colocarse con esa enorme característica y ventaja que tenía de pegarle con la pierna izquierda, con la pierna derecha, con la misma precisión. No éramos de mucha potencia, pero el toque que tenía Benjamín era impresionante, ¿no? Y te podía... Me tiró penales en primera división y me los tiró con la izquierda y con la derecha, ¿no? O sea, me atendió de las dos maneras. Sí, desafortunadamente, pues tuvo eh, accidente, bueno, por llamarlo de alguna manera, que pues lo llevó ahora al quirófano, ¿no? Durante la cuarentena, durante la pandemia, pero es un tipo tan sano que se ha recuperado satisfactoriamente y que no tengo la menor duda que lo vamos a ver de regreso. Es algo similar a lo que le pasó a un compañero de nosotros en TUDN, al Zuli Ledesma, también portero legendario de las Chivas, algo muy similar, nada más que el Zuli le dio mientras estaba trabajando en radio, ¿no? Una especie de infarto cerebral que también lo llevó a ser internado, estar en terapia intensiva un buen rato, pero por el mismo estado de salud y por la misma memoria que tiene el cuerpo, afortunadamente terminan por restablecerse muy bien, ¿no? Y prácticamente sin secuelas. Esperemos que sea así el caso de Benjamín. Ojalá, Félix, esperamos y le deseamos pronta recuperación. Fernando. Sí, en este caso yo tengo ahí una pregunta, Félix. ¿Por qué elegir la posición de portero, que es pues prácticamente es una posición, podría decirse, pues, la más complicada dentro del terreno de juego, por lo mismo que representa la soledad debajo de los tres postes? Todos los 10 que están adelante de ti pueden fallar, es pero tú todo no. un tema, Fernando. Uno no sabe lo que se va a topar cuando decide ser portero. Uno no tiene la menor idea. La verdad es que en esto lo he comprobado una y otra vez. Todos los que somos porteros
por algún accidente, por alguna coincidencia, terminamos en la portería porque porque todos quisimos ser jugadores de campo. No hay ninguna excepción. Todos tratamos antes de ser jugadores de campo y por alguna razón caímos en la portería. Cada quien tiene su historia. El asunto es que a medida que te vas metiendo más en la posición y en el oficio de ser portero, te vas involucrando, te va fascinando y te vas preparando mucho más. Es la posición que más ha evolucionado en el fútbol, sin ninguna duda. Ha evolucionado porque el cambio de la regla 12 en el 92 fue determinante, cuando se le impidió al arquero tomar la pelota que venía de los pies de un compañero. Ese fue el cambio más radical de todos. Y yo soy de la generación más afectada en ese sentido, de los que tuvo que aprender a base de golpes y de fracasos y de errores. Pero también por la enorme calidad que tienen los entrenadores de porteros. Pasaron a ser indispensables en un equipo y todos jugaron la posición de porteros, ¿no? Y gracias a esa experiencia y a lo que han visto, han podido transmitir de manera correcta lo que es el conocimiento y el entrenamiento y la preparación hacia los arqueros. Hoy en día, los porteros son jugadores de campo que tienen la facultad de utilizar también las manos y son sumamente completos, son los más atléticos de todos, son los que más entrenan y eso no es ninguna novedad. No. Pero hoy en día las características de un arquero son muy distintas de las que eran hace 20 años, muy diferentes. La fortaleza que tienen, la flexibilidad, también han sido muy afectados los porteros porque los balones, a medida que se requiere más espectáculo y que se requiere vender más el fútbol y que la gente lo vea más, se necesitan más goles. ¿Cuál es la fórmula para meter más goles? También, una de ellas es a través del balón. El balón tiene una circunferencia mínima y máxima, ¿sí? Cuando yo jugaba, estaba en la circunferencia máxima, que es 71 centímetros, creo. Y hoy en día se utiliza la mínima. Los balones son más pequeños, aunque sean balones número 5, son más pequeños, son más ligeros, varían mucho más en su trayectoria, obtienen mucho más fuerza y mucho más efecto. Entonces se vuelve muy complicado. Recordemos en el Mundial del 2010 lo que era el balón que se utilizó. Era pues no te diría un globo, pero parecía que tenía, fue tan criticado y tan reprobado por los arqueros que ese balón nunca más volvió a aparecer de ninguna competencia. Pero hacia allá se ha volteado mucho, ¿no? Y eso han sido muy afectados los arqueros. Entonces han tenido que adaptarse a todos estos cambios y a todos estos trucos que se han hecho a lo largo de los años para que exista más espectáculo y haya más goles. Y sin embargo, seguimos viendo cómo los porteros se imponen sobre todos estos cambios a reglas y a tecnología, ¿no? O sea, tú ves la complejidad de los arqueros hoy en día, o sea, lo que son capaces de hacer. Y dices, no, o sea, los arqueros de mi época no tendríamos ninguna posibilidad de jugar y de competir hoy en día contra estos arqueros. Nada más que te digo, un día nos metimos a la portería y empezamos a descubrir una cantidad de secretos que nos volvieron obsesivos de la portería, que nos cambiaron la personalidad, que nos cambiaron la forma de relacionarnos, de ver el fútbol, de ser más solidarios, etcétera, porque los arqueros son como un pequeño núcleo, un pequeño equipo dentro de un plantel. Los arqueros se protegen mucho entre sí, son objeto muchas veces de burla, de crítica, de joda por el resto de los jugadores. Entonces tienden a ser pues muy solidarios entre sí los porteros. Los porteros tendemos a desarrollar una característica que tiene que ver mucho con la perfección, ¿no? A veces es un defecto, a veces es una virtud, pero al final de cuentas la portería te lleva a ser perfeccionista. No significa que lo va a ser, por supuesto que no, pero tú sabes
que tus errores son mucho más costosos que los errores de los demás. Entonces cuidas mucho más también todo lo que es el desarrollo y el performance. Entonces, pero terminas cuidándolo también hasta cuando te haces unos huevos, un café, hasta cuando vas manejando, hasta cuando escribes, hasta cuando trabajas en otra cosa, te vuelves mucho más meticuloso porque sabes o estás acostumbrado a que tus errores son más costosos que los del resto. Y yo soy un admirador de los arqueros, ¿no? Soy un admirador, confeso, soy fan de todo aquel que se ponga en la portería y de todo aquel que tenga el valor y la capacidad de ser portero de primera línea, de verdad. Y también cuando aparecen chavillos y que tienen me aparecen constantemente, ¿no? Y que tienen la inquietud de ser porteros y eso, y no es para todos, ¿no? O sea, se necesita tener un ADN muy, muy particular, porque para empezar vas a recibir muchos golpes. O sea, si no, y eso no te lo enseña nadie. ¿Cómo es el valor trabajo lo traes psicológico? o no lo traes. Ese es otro tema también, Fernando, porque cuando tú cometes errores, que los vas a cometer y serán muy fuertes y serán muy criticados, eres el único encargado de reponerte de tus propios errores, ¿no? O sea, puedes recibir el apoyo de tu técnico, de tus compañeros, de tu familia, pero al final de cuentas es trabajo tuyo recuperarte mentalmente para buscar y para enfrentar lo que será tu revancha. Nadie más te va a ayudar, te pueden dar una palmadita y todo eso, pero el trabajo mental, la motivación y la confianza es solamente tuyo. Y no es nada fácil porque pues uno tiende a recordar en situaciones similares lo que pasó uno normalmente mucho más con las imágenes negativas o las imágenes que le causaron sufrimiento o dolor, y por supuesto que en la portería son mucho más evidentes, ¿no? Habemos algunos descarados ya que con el paso de los años nos burlamos de nuestros propios, hacemos más evidentes e incluso hasta nos volvemos personajes en los medios de comunicación a través de nuestros propios errores y los magnificamos, ¿no? O sea, yo terminé desde hace varios años convenciéndome de que era una fórmula pues, mucho más llevadera el hecho de reírte de tus propios errores. Entonces, en la televisión inventamos una sección que se llama el Félix de la Semana, que tiene que ver con el peor error de un arquero en la jornada, y busco yo errores similares a los o sea, que haya tenido yo, y los comparamos, y defiendo de manera absurda a los arqueros cuando no hay manera de defenderlos, y me solidarizo con ellos y los apoyo incondicionalmente y todo eso, pues porque uno sabe lo que ha pasado, ¿no? Y a mí me encanta cuando los propios arqueros de primera división entran a esta misma dinámica. Tenemos desde hace varios años un premio que se llama el Félix del Año. Entonces se lo damos al arquero que supuestamente hizo el peor error del año en la Liga Mexicana, pero hacemos todo un show para ese arquero y es un premio muy bonito porque es un guante con un agujero en la palma, ¿no? Y dice el Félix del Año. Entonces se lo entregamos al arquero, pero le hacemos todo un show dedicado a él. Por ejemplo, este último en el 2019 se lo fui a entregar a Sebastián Jurado, ¿no? Y me encanta porque los porteros entran en la dinámica y terminan riéndose y terminan también cayendo en ridiculizarse a ellos mismos, ¿no? Claro. Oye, Félix, dos preguntas. Primero, yo recuerdo algo muy particular tuyo de tu etapa como jugador, que eran esos festejos, esas celebraciones con una marometa hacia atrás impresionante. Y pues quisiera preguntarte cómo se te ocurrió esta celebración. ¿Todavía la puedes hacer? y segundo, la hice ahora en el 2019, que jugamos un partido de veteranos, Atlante contra Cruz Azul, ahí ¿sí? en el estadio Azulgrana, ahí echamos un partidito y anotamos nosotros al final del partido. Y entonces había como 12,000 atlantistas, y entonces me la pidieron que me la aventara y me la aventé y terminé con la pata morada.
Nada, se me ocurrió un día, simplemente anotamos, me dio mucho gusto. Siempre he sido muy inquieto de tirarme marometas para todos lados, de caerme. Y se me ocurrió un día hacerlo y algún fotógrafo la captó y entonces de ahí se volvió como más, pues más conocida. Y después la televisión también lo captó y entonces pues ya se volvió así como tradición, pero era más bien por festejar de una manera distinta en la soledad de la portería. Y no debería yo hacerlo muy seguido porque tengo una cirugía en la columna vertebral desde el 2002 que no me recomienda mucho hacer ese tipo de piruetas, pero bueno. Pero se quedó en la memoria de muchos aficionados precisamente esa estampa. Sí, sí. Oye, y segundo, ¿por qué no te decantaste por la dirección técnica? Eres un hombre que me parece tiene conceptos muy claros, que Gracias. creo que un buen trato con el jugador. ¿Por qué, a diferencia de algunos de tus compañeros del Atlante, tú no te decantaste por ello? Gracias. Pues lo cierto, mi estimado Juan, es que yo me retiré y de inmediato lo que hice fue pasar a formar la comisión del jugador y a dirigirla durante 3 años. Me clavé tanto en ese proyecto que sí, yo tenía pensado hacer el curso de técnico inmediatamente cuando me retirara, pero me clavé demasiado en el tema de la comisión del jugador y además empecé a trabajar en radio todas las tardes y entonces lo dejé para después y yo creo que le sucede mucho a varios jugadores. Dicen, bueno, lo hago más adelante, bueno, lo hago más adelante, lo hago más adelante. Y después pues ya uno se metió en una profesión en la que pues ya no hubo ni tiempo ni tampoco hay mucho espacio para ello. Entonces, se me quedó la curiosidad, pero no es que me haya afectado ni me haya alterado mucho los planes de vida, ¿no? Sinceramente, yo estoy muy contento en los medios de comunicación, me encanta escribir también, me encanta lo que hago. Y sí, creo que se necesita una vocación muy especial para ser director técnico, de que me hubiera gustado probar las mieles de los golpes y el fracaso en la dirección técnica, sí, pero tampoco me quita el sueño. Sé que había un tiempo para eso, que no lo tomé, que hubo otro tipo de proyectos de los cuales no me arrepiento, al contrario. Y pues bueno, nos metimos a los medios de comunicación, entonces yo creo que hay que especializarse desde la trinchera que te toca atacar, ¿no? Dentro del fútbol tenemos mucho que aportar en las diferentes plataformas que nos desempeñamos, y así como ustedes también tienen lo suyo con programa de radio, con cierta difusión, bueno, pues uno también desde el lado le corresponde, pues también aportar para que, pues para que nuestro deporte sea valorado, sea recibido, sea respetado, sea apoyado también y sea promocionado, ¿no? Sí, sin duda. Oye, Félix, tú que eres también un atlantista ya reconocido, ¿qué opinas de este rumor, digámoslo así, llamémoslo de esta manera, de que aparentemente el Atlante está próximo a regresar a Primera División, a pesar de que quizás pues, no va a ser por lo deportivo? No, hasta donde tengo entendido, el Atlante va a estar en la liga de expansión o de desarrollo o como se vaya a llamar, ¿no? Yo comparto mucho la idea de los dueños del Atlante en este momento que tiene que regresar por la vía deportiva o porque ocupe uno de los lugares que están disponibles en la Liga MX, pero no a través de comprar una franquicia. La gente del Atlante ha comprado Querétaro, sí, pero no es para llevar al Atlante a Querétaro. Al Atlante sí va a dejar Cancún, por supuesto, no se sabe. Al día de hoy, en el momento que estamos haciendo esto, sí va a jugar en Querétaro, sí va a jugar en la Ciudad de México. Yo en lo personal estoy muy agradecido con la gente que ha comprado el Atlante desde el 2018, y que llevan las cosas paso a paso, poco a poco, que tratan de recuperar lo que es la historia y el valor
de la marca del Atlante, ¿no? Y no simplemente decir, bueno, ya, ahora, como sea, que llegue a la primera división, que regrese a la Liga MX, como sea, no. Hay proyectos bastante bien estudiados, ¿no? Para el futuro del Atlante. Claro que lo quiero ver yo en primera división, pero yo soy de esos románticos que presumen mucho que el certificado del Atlante desde 1916 es el mismo, ¿no? Y para mí sí restaría mucho valor que de pronto digan, no, pues ahora compramos al Querétaro y el Atlante pasa a ser el Querétaro y que herede su historia de pronto de un día para otro, ¿no? A mí me entristece mucho lo que sucedió con Morelia, por ejemplo, que de un plumazo se va a Mazatlán y se tira a la basura 70 años de fútbol en una ciudad muy futbolera, en una ciudad con muchos logros, con muchísima afición. A mí me da mucho coraje lo que ha pasado tantas veces en Veracruz, por ejemplo, ¿no? 5, 6, 7 franquicias diferentes que llegan, que utilizan el mismo escudo, que simplemente tienen una razón social distinta y que todavía presumen que tienen 2 estrellas de los años 50, ¿no? Cuando no tienen nada que ver con eso. O lo que sucedió con Puebla, o lo que sucede ahora también, pues, ¿no? Con el equipo de Mazatlán. En fin, hay muchos casos en México. Bueno, con Bravos no te vayas más lejos, ¿no? O sea, Bravos era un equipo en la división de ascenso y compró tal cual el lugar de Lobos WAP. Y esto era un proyecto bastante sólido, pero que termina por comprar un lugar. Esas cosas no suceden en países que son muy futboleros, en países que son muy tradicionales. O sea, no verías eso en Argentina jamás, no verías eso en España jamás. Entiendo que somos naciones diferentes, que tenemos diferentes historias o algo, pero al final de cuentas el arraigo y la afición es algo que se debe respetar mucho, ¿no? Y que cada equipo debe hacer su propia labor por mantener sus raíces, por crear sus aficionados, sean pocos o sean muchos. Yo creo que el Atlante es una de esas marcas que generan mucha nostalgia y que además pueden ser consideradas como cultura popular pues de la Ciudad de México y me atrevo a decir del país, ¿no? Dentro del fútbol. Es de los fundadores de la liga. El fútbol mexicano le debe mucho al Atlante y el Atlante creo que tiene que ser parte fundamental de todo lo que sea el fútbol mexicano mientras exista. Sí, sin duda. Fernando. Siguiendo esta línea de lo que estamos comentando, pues también nace esta liga del balompié mexicano que posiblemente podríamos catalogarlo como una iniciativa muy entusiasta de varios empresarios, aún todavía desconocidos en su gran mayoría. Tú, Félix, ¿cómo vislumbras de lo que te has enterado posiblemente esta nueva liga que está creciendo, que hay equipos en plazas en donde pues difícilmente uno se puede imaginar un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo vislumbras esta situación? Y más en esta época de crisis económica que estamos viviendo. Sí. Pues es un proyecto muy valiente, para empezar, ¿no? Es un proyecto que entiendo que ya se había avanzado muchísimo desde antes de que empezara la cuarentena y la pandemia, pero sinceramente yo les aplaudo que siga en pie y que siga aparentemente muy fuerte. Esta liga es una oportunidad que se genera para que muchos futbolistas que no han tenido acomodo en la Liga MX, que ahora que desapareció la Liga de Ascenso, pues también sigan activos. Ojalá se consolide. Yo no creo que le vaya a quitar ni la atención, ni el público, ni la publicidad a la Liga MX, ni a la Liga de desarrollo, expansión o como le quieran llamar. Es una alternativa para dar trabajo, para generar empleo a futbolistas activos todavía. Si vaya a pegar o no, yo tengo mis dudas porque pues se necesitan patrocinadores, se necesita público en los estadios, se necesita difusión ante los medios y yo no sé si alguien se aviente a transmitir los partidos teniendo tantas opciones
con las otras 2 ligas profesionales que son afiliadas directamente a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero pues espero que sí realmente se consolide, que tenga la suficiente fuerza para dar ese empleo, pero sobre todo también para cumplir con los contratos que se comprometan, ¿no? Que eso es muy importante. Si hay jugadores que lleguen y firman por un año, pues que realmente se les pague, que no estén sufriendo, ¿no? Por el salario, por la paga quincenal o la paga mensual, o que después, pues como no es una liga afiliada a la federación, entonces tengan que recurrir a tribunales si no les pagan, etcétera. Que no se convierta esto en algo muy pesado ni incómodo, y que pueda ser una fuente de empleo que alargue la carrera de algunos jugadores. Pues sí, bienvenidos, porque yo creo que México tiene para eso y más, ¿no? A mí me llama mucho la atención que México no pueda tener una segunda división sólida y consolidada como la tienen otros países, o como se tenía en México también hace algunos años, ¿no? Que tenga que desaparecer la segunda división por la fragilidad. Y eso también es lo que me da pie a pensar que esta liga de desarrollo puede tener muchos problemas, ¿no? Si la segunda división no fue capaz de subsistir, si tuvo que desaparecer la segunda división, pues pensar en la creación de una nueva liga con 20 equipos muy esparcidos en toda la República, porque necesitan traslados, y los traslados cuestan, y las concentraciones cuestan mucho también, y es lo que también me genera dudas. Pero bueno, pues al tiempo, ¿no? Yo, todo lo que sea fútbol, y sobre todo fútbol mexicano, pues yo lo consumo encantado de la vida. Y más, Félix, porque tú aparte fuiste y sigues, me parece, siendo un defensor del jugador. Creo que, bueno, ojalá que, como bien lo mencionas, pues le vaya bien a esta liga para que precisamente genere más empleos para los futbolistas. Sí, desde luego. Oye, Félix, ya para terminar, quisiera hacer una pequeña dinámica contigo, darte una lista de nombres de algunos compañeros con los que compartiste vestidor, y que me dijeras en la menor cantidad de palabras posibles una descripción de ellos para ver cómo andamos. Échale. Primero, empezamos con Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, un tipo muy, muy simpático, un extraordinario goleador y un ejemplo de superación en la vida en todos sentidos. Luis Miguel Salvador. Un compañero que conocí desde la infancia en el Club España, un tipo con una moral a prueba de balas, y que logró mucho más de lo que se esperaba. Miguel Herrera. Es que soy fan del Piojo, de veras. Es una combinación entre capacidad, talento, autoconfianza y la correcta transmisión de conocimiento de una persona que es muy atípica, que es muy difícil de encontrar, pero con la que todos nos podemos sentir identificados en algún momento, sin importar el estatus social. Guillermo Cantú. Un extraordinario amigo, un tipo que admiro muchísimo, que fue capaz de recibirse como economista en el ITAM mientras era futbolista. O sea, algo que está muy, 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 muy elevado, ¿no? Es una persona sumamente centrada, objetiva, sensata, y es uno de mis consejeros de confianza. Raúl Gutiérrez. Un extraordinario amigo, alguien con el que yo comparto mucho, con el que tengo una relación a prueba de balas. Es un muy buen amigo y un director técnico que merecería mucho más fortuna de la que ha tenido en los últimos años. Jorge Campos.
un tipo de una sola pieza. El Brody es extraordinario. O sea, de verdad soy fan también del Brody, porque es un tipo que no importa dónde te lo encuentres, siempre va a tener la misma actitud, la misma sencillez, la misma alegría. Es un tipo que contagia positivismo en cualquier circunstancia de la vida que te lo encuentres. Claudio Suárez. El emperador es uno de los futbolistas más completos que yo vi y más equilibrados en todos sentidos, ¿no? Un tipo que parecía que la presión no lo absorbía jamás, no lo veías nunca alterado, siempre tenía la solución bien pensada, nunca perdía los estribos. Un tipo para aprender mucho a través solamente de la observación. Miguel Mejía Barón. Uy, el doctor Mejía Barón es un gran ejemplo a seguir desde que lo conseguí, desde que lo conocí. Compartí mucho su manera de ver y de entrenar el fútbol, de transmitirlo también, pero sobre todo le he aprendido el enorme grado de sencillez, de sensibilidad que tiene, de falta de protagonismo. No le interesa en lo más mínimo el protagonismo. Lo que hizo cuando lo nominaron al Salón de la Fama en Pachuca me pareció maravilloso. Entiendo que mucha gente se molestó porque declinó su ingreso al Salón de la Fama, pero para mí fue un perfecto acto de congruencia con lo que es Miguel Mejía Barón, ¿no? Es un tipo sabio no solamente en lo que es el fútbol, sino en lo que debe ser una persona a lo largo de su vida. Ricardo Lavolpe. Un tipo único, al cual yo le agradezco muchísimo y con el cual hoy en día ya tengo una relación muy distinta. Es alguien que en un inicio me dañó mucho la autoestima, pero que conforme pasó el tiempo, termino por agradecerle mucho más de lo que le podría yo reprochar. Es un genio del fútbol y de la táctica. Ojalá algún día pueda encontrar la correcta manera de transmitirlo. Y ya para terminar, Félix, ¿qué nos podrías contar de esta pequeña foto? Esa es una foto maravillosa, porque Mariana Yazbek, que es la fotógrafa, quien la tomó, ella hacía muchas fotos que le pedían para la selección nacional o para ciertas promociones, hacía las fotos de equipo, etcétera. Y un día, para una exposición que iba a tener, nos pidió un favor personal, que era tomarnos esa foto que ella tenía en la cabeza en su estudio, que estaba muy cerca del estadio Azulgrana. Y entonces nos convocó a todos nosotros que si le podemos echar la mano. Entonces fuimos y sobre la misma sesión de fotos fue saliendo la idea y uno se quita la camisa y otro se pone el de acá y la cara, etcétera. Y tomó varias fotos y al final de cuentas eran para una exposición y para un concurso. Y pues fue una foto súper original que después ya con redes sociales se ha vuelto una y otra vez una foto muy, muy publicitada, porque además, pues cada uno de los que salimos en esa foto tenemos una historia que contar, ¿no? Y jamás pensarías, por ejemplo, ver a Memo Cantú participando de esa foto cuando lo ves hoy en día, ¿no? Con la seriedad que tiene, siempre bien centradito, pero es una foto muy linda. Por cierto, ese día también nos tomó diferentes fotos que no salieron mucho a la luz, pero esa se volvió la foto más famosa en los últimos años, y creo que a todos los que salimos ahí nos gusta mucho. Claro.
Muchísimas gracias, Félix Ajá. Fernández. No, por favor, Juan, Fernando. El hombre, el único jugador del Atlante al que el club le ha retirado su número, o sea, no es poca cosa. El número 12, que ya recuerdo precisamente ese homenaje en donde elevan tu norte, precisamente. Y, claro, bueno, por eso tenemos el escudo tatuado. Ahí está. Ahí está. Sí. Y te agradecemos enormemente que hayas platicado un ratito con nosotros, que hayas compartido anécdotas e historias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muchísimo éxito. Ya saben que arrieros somos y en el camino andamos, ¿eh? Cuando quieran, lo que se les ofrezca, encantados de la vida, y un abrazo para todo su auditorio. Fernando. Gracias, Juanito. Félix, igualmente una gran plática la que tuvimos hoy. Gracias, cuídense mucho, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Félix. Dale, bye. Hasta la próxima. Bye.